bien interesantes, en el cual vamos a continuar hoy. Entonces, este mensaje es como dos. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Por favor, acompáñenme a hacer una oración. Santo Señor, Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu nombre en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Por favor, te queremos suplicar que abras nuestras mentes y nuestros corazones. Ayúdanos también a nosotros a hacer esa tierra fructífera que pueda dar fruto al 20, 30, 50, 70 y hasta 100 veces por uno. A través de tu santa palabra y a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Por favor, danos la oportunidad de volver esto realidad. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, abre todos nuestros sentidos para que podamos recibir tu palabra, Señor. Te suplico que tengas misericordia de mí y me das la oportunidad de transmitir de una manera clara el mensaje de tu palabra el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Continuamos entonces en Lucas capítulo 18 y el día de hoy vamos a estar viendo los versículos del 31 al 43. Así es de que por favor les voy a pedir que abran sus Biblias en Lucas capítulo 18, versículos 31 al 43. Lo tenemos también ahí en la pantalla, si lo gustan leer. Hay algunos pasajes adicionales que no tengo ahí, pero de los cuales también vamos a estar platicando. Vamos entonces a leer los primeros 4 versículos, Lucas 18, versículos 31 al 34. Entonces Jesús tomó aparte de los 12 y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Los discípulos no entendieron nada de esto, les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. En la Escritura hay varios pasajes proféticos que nos hablan respecto del sacrificio de nuestro Señor Jesús, de la muerte de nuestro Señor Jesús. Y todas estas profecías, aunque en esta ocasión Jesús solamente habla no de todas las cosas que van a suceder, sino solamente de algunas en particular, específicamente de burlas, insultos, azotes y muerte. Vamos a ver un poquito algunos pasajes que tienen que ver al respecto. En Isaías, el profeta Isaías anunció, dijo que nuestro Señor Jesús iba a ser flagelado y se iban a burlar de él. Nos dice la Escritura en Isaías capítulo 50: y di mi espalda a los flageladores y mis mejillas a ellos que arrancaban el pelo. No oculté mi cara de vergüenza. Y todo esto se cumple, según lo veremos más adelante el día de hoy, ¿no? En Mateo capítulo 27. También el profeta Isaías nos dice: muchos estaban asombrados de él, porque su cuerpo estaba tan desfigurado, incluso su forma, más allá que la de los hijos de los hombres. Estaba totalmente desfigurado. Eso es donde lo encontramos, en Isaías capítulo 52. También en el Salmo número 22, que en otras ocasiones hemos predicado respecto de este Salmo, nos dice la Escritura a través de David: puedo contar todos mis huesos, ellos miran y se recrean conmigo. Por supuesto, esto David no lo dice de sí mismo, porque David en aquel tiempo no estaba de tal manera que aún sus huesos se le pudieran contar, sino que está hablando de nuestro Señor Jesús, está profetizando respecto de toda la situación tan terrible que iba a pasar Jesús. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 27, en cómo se cumple esta parte de la
de la Escritura. Más adelante, también encontramos a David profetizando toda la vergüenza y la deshonra que nuestro Señor Jesús iba a sufrir siendo condenado como un criminal. Y David dijo en el Salmo 69, los reproches de aquellos que te reprochan han caído sobre mí. Tú has conocido mi reproche y mi vergüenza y mi deshonra. Mis enemigos están todos ante ti. El reproche ha roto todo mi corazón y estoy lleno de pesadez. Y busqué simpatía, pero no hubo nada. Y por consoladores, pero no encontré ninguno. En otra versión dice, me siento como si fuera un gusano. Hemos también predicado respecto de este salmo en otras ocasiones, sobre todo en Semana Santa. Y se cumple esto también en Mateo capítulo 26. También se burlaban de él y lo encontramos en el Salmo número 22, cuando dice David, aún las palabras de sus reprochadores fueron profetizadas, diciendo, él confió en el Señor, líbrelo él, rescátelo él, ya que se deleita en él. Esto nuevamente lo encontramos también en Mateo capítulo 27, cuando lo están crucificando y ya estando puesto en la cruz, dicen, no que confiaba en él, en el Señor, ¿dónde está ahora el que lo ayudaba? En Isaías encontramos que Jesús iba a ser sepultado en la tumba de un hombre rico. Se dijo que Jesús iba a ser sepultado en la tumba del hombre rico. A través del profeta Isaías se nos dice en la Escritura, por opresión y por juicio fue quitado, y con su generación, ¿quién consideró que él fuera cortado de la tierra del viviente? O en otra versión dice, y su generación, ¿quién la contará? Por la transgresión de mi pueblo, él fue aquejado. Y él hizo su sepultura con el malvado y con el rico en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni hubo ningún engaño en su boca. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 53, versículos 8 y 9. Y todo esto se cumple en Mateo capítulo 27. No obstante que hay varios, estos son los principales, hay algunos otros pasajes que hablan respecto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy solamente tomé los que tienen que ver con esta parte de la cual habla Jesucristo. Por supuesto, hay muchas otras cosas más, pero solamente tomé los pasajes que tienen que ver con la parte de la burla, del insulto, respecto de nuestro Señor Jesús. Regresando a nuestro pasaje de hoy, Lucas capítulo 18, nos dice el versículo 32, en efecto será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán, y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará. Aquí muchos estudiosos de la Biblia se han dedicado y han tratado de sacar, de exprimirle y de buscar un pasaje que hable claramente respecto de la resurrección de Jesucristo. Desafortunadamente no hay un pasaje que sea claro, así claro, que habla respecto de su resurrección. Hay muchos pasajes que hablan respecto de todo su sufrimiento, de que Él va a ser sacrificado, pero no hay muchos pasajes que hablan respecto de que Él va a resucitar. Imagínate a un judío del primer siglo que lee la historia de Jonás. Un judío cualquiera o aún un estudioso de la escritura que lee la historia de Jonás y el gran pez o la ballena, y que pueda vincular de una manera clara a Jesús con Jonás. Es difícil que una persona
en el primer siglo vincule eso. Es más, aún antes de la venida del Señor Jesucristo. Difícilmente alguien puede vincular la historia de Jonás con la resurrección de Jesús. Entonces, de pronto si alguien nos dice, es que ya se había profetizado que Jesucristo iba a estar 3 días de la misma manera que Jonás, bueno, eso no dice la Biblia. Entonces tomar esos pasajes y meterlos muy a fuerza, pues solamente hace que nos metamos en problemas. Que se nos diga, bueno, pero no inventes, eso tú lo estás inventando, lo estás metiendo a fuerza. También, en el Salmo número 16, en el Salmo número 16, no se habla en realidad respecto de la resurrección de Jesucristo y de su sepultura. El Salmo 16, versículo 10, está hablando de la confianza que David tiene respecto de Dios, ya que Dios no le va a permitir verse a él ser derrotado y muerto. No tiene tampoco nada que ver con la resurrección de Cristo. Más adelante algunos toman al profeta Oseas, Oseas capítulo 6, versículo 2. Les estoy platicando de algunas cosas, pero no las hemos leído, así que les voy a pedir que por favor vayan al Salmo número 16 y busquen el versículo 10 para que ustedes mismos vean qué es lo que nos dice la Escritura en el Salmo 16, 10, que algunos dicen que se profetiza respecto de Jesucristo. Y el rey David en el Salmo 16, no lo voy a leer todo, aunque es pequeño, igual lo podría leer. Hermano Alex, ayúdanos a leer el Salmo 16, nada más tiene 11 versículos. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseje. Aún en la noche me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también se reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Es un tanto complicado que una persona en aquel tiempo vinculada a esto con Jesucristo. No estoy diciendo que rotundamente no pueda esto aplicar a Jesús, por supuesto que aplica. No obstante, es complicado para una persona. Estoy tratando de ubicarme. Imagínate un judío antes de la muerte de Cristo, tratando de vincular esto con Jesús. Se vuelve complicado. Más adelante en Oseas, favor de buscar Oseas capítulo 6. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Oseas 6 del 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él.
y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Otra vez, en este pasaje, también es un tanto complicado que una persona de aquel tiempo pueda ver en el pasaje a Jesucristo. No estoy diciendo que no lo sea. Estoy tratando de ubicar en la mente de un judío de aquel tiempo y también en la mente de un judío antes de Cristo. ¿Cómo pudiera la persona vincular estos pasajes, estos dos pasajes que hablan respecto de la resurrección con Jesús? Sería para ellos un tanto complicado. Recordemos que también inclusive había un grupo religioso dentro del judaísmo que ni siquiera creía en la resurrección. Para un judío de aquel tiempo era complicado ver la parte de la resurrección. Todavía pensemos en que los judíos estaban divididos entre los que creían que había resurrección y los que creían que ni siquiera había resurrección. Entonces, tratar de vincular eso con el Mesías se volvía algo verdaderamente complicado, bien complicado. Una persona no creyente ve estos dos pasajes y te dice, eso lo estás metiendo a fuerza. Se vuelve otra vez un tanto complicado. Y entonces aquí, en Oseas, para los no creyentes, nos dicen, eso solamente está hablando de la restauración de Israel, del pueblo de Israel, y de la fortuna del pueblo de Israel. El no creyente que llega a estudiar la Biblia, eso es en lo que piensa. Dice, estás sacando de contexto ese pasaje. Se vuelve un tanto complicado. No obstante, nosotros que hemos estado estudiando la Biblia toda, y no solamente vemos el libro de Oseas, y no solamente vemos el Salmo, sino que tenemos la oportunidad de estudiar toda la Biblia, podemos ver que, aunque para muchos es complicado, imposible, difícil vincular estos pasajes con la resurrección de Jesucristo. Inclusive la semana pasada hablábamos y veíamos de esto. Cuando Jesucristo, lo platicamos, ahora que platiqué de los bautismos, cuando Jesucristo es crucificado, nosotros creemos, es una cuestión de fe, que ahí estamos crucificados. Cuando Jesucristo es sepultado, creemos que el cuerpo de Jesucristo es puesto en un sepulcro y nuestra naturaleza carnal, nuestros pecados están y deben estar sepultados. Nosotros tenemos que sepultar ya nuestros pecados. Y creemos que Jesucristo resucitó y que nosotros hemos resucitado con Él. Este pasaje lo vimos la semana pasada. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y con Cristo estoy sepultado, y con Cristo estoy resucitado. Y no solo eso, también la Escritura nos dice una cosa maravillosa que nuestros ojos de carne no pueden entender. La Escritura nos dice en Efesios que la persona que cree en Jesucristo está sentada, no dice estará, dice que ya estás sentado en el reino. Es una cosa que otra vez para nuestros ojos de carne es prácticamente inconcebible. Cuando el no creyente lee esto, dice, estos cuatro están totalmente locos. Y sí nos dice la Escritura, si estamos locos para Dios. Eso también lo platicamos la semana pasada. Entonces, el no creyente no va a encontrar ningún vínculo entre estos pasajes. Pero tenemos que entender que nosotros creemos en esto por fe. Solo por fe. Solo por fe yo creo que con Cristo estoy muerto al pecado. Solo por fe creo que todos mis pecados han sido perdonados. Solo por fe yo creo que cuando Cristo resucitó, yo también resucité a una nueva vida. Ya no la misma vida que tenía yo antes, de hurto, de lascivia, de
de perversión, de corrupción. He sido resucitado para ser una criatura nueva. Porque dice la Escritura que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. ¿Qué necesito entonces para ser una nueva criatura? Creer en Cristo. Si no he creído verdaderamente, totalmente, tengo entonces que creer en Cristo. Si no lo he hecho, estoy en problemas. Porque entonces no tengo la salvación, entonces no tengo el reino, entonces no soy hijo de Dios, no soy hermano de Jesucristo, no soy coheredero de Él, ni soy copartícipe del reino y de todo lo que hay en Él. Pero si creo, entonces, si todo esto va a ser para mí relación y va a tener sentido. Porque nos dice la Escritura, porque las cosas espirituales solamente se pueden discernir, solamente se pueden entender espiritualmente. En la carne hay mucho debate en cuanto a, ok, tú me dices que lo iban a insultar, sí lo insultaron, pero está sacando de contexto esta parte de la resurrección. En esta parte de Oseas nos dice la Escritura, después de 2 días nos dará vida, y al tercer día nos levantará. Pero el no creyente y el disputador de este siglo dice, oye, no es cierto. Pero bueno, y entonces la pregunta es, ¿en qué momento y en qué parte del pueblo de Israel cumplió esta profecía? No hay manera de cumplirla sino solamente a través de Cristo. No hay modo. Buscas la Biblia y en toda no vas a encontrar que el pueblo de Israel en algún momento de su historia por 2 días sufrió y el tercer día le fue a todo dar. No lo encuentras. Eso solamente lo encuentras en la vida del creyente, en la vida de aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Esta es una parte una de las varias ocasiones en las cuales nuestro Señor Jesús habla a sus discípulos respecto de su muerte. En esta ocasión solamente habla de estas partes, respecto del insulto que va a recibir y respecto del castigo que va a recibir, no habla de otras cosas. En otros momentos hablará de algunas otras cosas, por eso les dije que hoy solamente me iba a enfocar en esto. Y los toma aparte para seguirlos preparando. Recordemos que cada vez que nos vamos acercando, cada vez que vamos avanzando en la lectura de la Biblia, en los capítulos de la Biblia, los primeros ni 10 capítulos de Mateo, Marco y Lucas, Mateo, Marco y Juan, perdón, porque Mateo, Lucas y Juan, porque Marcos es más pequeño. Son casi 3 años. Los últimos, casi la mitad de los evangelios son menos de medio año. Y los últimos 3 o 4 capítulos solamente son unas horas. Entonces, cada vez más se va acercando el momento de Jesús, el momento de ser crucificado. Y aquí, una vez más, les vuelve a decir, aunque ya antes les había dicho, voy a ser sacrificado por ustedes. Pero nos dice el versículo 34 que ellos no entendieron nada. Les era algo incomprensible. Les era algo incomprensible. Por eso en un momento les decía, bueno, ¿cómo tú, un judío común, súper común, va a vincular a Jonás con Jesús? Y va a vincular el Salmo 16 con Jesús, y va a vincular a Oseas con Jesús. Ellos no entendían. Y ya para este momento habían pasado como unos 3 años con 4 meses aproximadamente para cuando Jesús les dice esto. Día y noche ahí viviendo, comiendo, compartiendo, platicando con Jesús, y ellos seguían sin entender. Para nosotros de pronto es relativamente fácil criticar a los discípulos y decir, ay, pues claro, bueno, nosotros lo estamos viendo desde la perspectiva de una persona de 2000 años después de Cristo, después de que ya alguien se ha tomado el tiempo de estudiar, de leer y de vincular y están diciendo, es que esto viene de Oseas y esto viene del Salmo 16. Bueno, pues qué fácil es para nosotros, pero para los discípulos en aquel tiempo no necesariamente es que fueran tontos. Era difícil que una persona en aquel tiempo entendiera eso. Los estudiosos de la Biblia tampoco entendían y no creían. El discípulo, bueno, pues
Dale tantito chance a los discípulos de Jesús, no ellos cómo van a entender. Si eran hombres del vulgo. La palabra vulgar no necesariamente es grosero, la palabra vulgar quiere decir común. Eran personas comunes. Versículos 38 a 39, por favor. Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. En el libro de los Reyes, que ya varias, a lo menos más de la mitad de la congregación ya hemos llegado hasta el libro de los Reyes, encontramos un montón de porciones en las cuales se nos habla respecto de David. De David en una manera muy, muy especial. Dios hizo un pacto muy especial con David, de que su linaje, su descendencia iba a estar en el trono eternamente y para siempre. Pero resulta que el hijo de Salomón se rebela ante Dios y es desobediente a Dios, por lo cual Jeroboam, uno de los hijos de un súbdito de Salomón, se rebela. Y el Señor le dice a Jeroboam, a ti te voy a dar, a través de un profeta, a ti te voy a dar 10 de las tribus de Israel. Y entonces este profeta parte su manto nuevo en 12 pedazos. 2 se los queda y 10 se los da a Jeroboam. Y es interesante cómo cuando el profeta viene delante de Jeroboam le dice, y voy a mantener la tribu de Judá solamente por amor a David, mi siervo. Y después vamos avanzando en el libro de los Reyes y vemos que rey tras rey son desobedientes a Dios y son rebeldes a Dios. Y encontramos una y otra vez que el Señor les dice, te mantendré solamente por amor a David, mi siervo. Rey tras rey vienen, levantan unos becerros y todavía el Señor permite que en Judá permanezca una parte. Después vienen los babilonios, esparcen al pueblo de Israel y todavía Dios mantiene un remanente pequeño. ¿Y por qué? Y ahí volvemos a encontrar otra vez, por amor a David, mi siervo. Vamos avanzando y avanzamos en toda la historia de los reyes de Israel, y es así, y así pasamos por un montón de reyes, Roam, Asa, Jeroboam, Ocosías, Joás, Joram, y un montón. Y a pesar de que el pueblo de Judá a veces se acuerda de Dios y muchas veces se olvida, todavía el Señor mantiene su promesa. Entonces nosotros vemos que cuando llegan los romanos a conquistar al pueblo de Israel, todavía en el corazón del pueblo de Israel, a pesar de que ya habían pasado 400 años en los cuales el Señor Dios Todopoderoso no había dicho una sola palabra, ninguna profecía más. ¿Por qué ya no había profecías? Porque todas las profecías ya estaban dichas, ya solamente faltaba que se cumplieran, y se cumplían en Jesús. El pueblo de Israel, después de todo ese silencio de Dios, y después de que Dios no les seguía recordando del amor de Dios,
hacia su pueblo y hacia David. Ellos tenían en su corazón a David porque se había mucho profetizado que el Mesías venía del linaje de David. Y todo esto, ¿por qué se los comento? Bien simple. Llegamos a un lugar llamado Jericó. Nos acordamos en el libro de Josué. Viene Josué y destruye. En realidad Dios lo hace, manda a Josué, rodean Jericó, cae. Y entonces, ¿qué es lo que dice Josué? Maldito el hombre que vuelva a construir esta ciudad. Y más adelante también dice, y no obstante, la van a reconstruir y todavía van a pagar con la vida de sus hijos por poner las puertas. Pero qué interesante. Vemos que Jesús va ¿a dónde? A Jericó, una ciudad maldita. Una ciudad que Josué maldijo. Una ciudad que a través de Josué Dios les dijo, no la vuelvan a construir, porque esta es una ciudad de pecado. Pero, ¿y qué hace Jesús en Jericó? ¿Qué hace? ¿Para qué va Jesús a Jericó? La razón es bien simple, aunque de primera vista tal vez no se vea. La razón es exactamente la misma, por la cual Jesús vino a ti y vino a mí. A esa persona, su vida en el pecado. Han de saber que Jericó era como Cancún. Ay, no vinieron a ver. Era el lugar de paseo, era el Cancún o el Acapulco de aquel tiempo. Vámonos a Jericó, vámonos a Acapulco. Vamos a ver, ahora dicen, vamos al Acapulcazo. Ahí dicen, vámonos al Jericazo, ¿no? Se iban allá de paseo, de vacaciones, principalmente gente pudiente. Y entonces está ahí una persona, se nos dice aquí un ciego, junto al camino y pidiendo limosna. Y entonces, este ciego escucha a la multitud y pregunta, ¿qué pasa? Y le dicen, es Jesús de Nazaret que está pasando por aquí. ¿Y qué es lo que este ciego grita? Jesús, hijo de David. Cuando a veces leemos esto rápidamente, pues decimos hijo de David, pero qué importante, ¿y por qué les platiqué antes respecto de los reyes y respecto de David? Si la persona reconocía que Jesús era hijo de David, entonces él estaba reconociendo que Jesús era el rey, que era el que venía a gobernar a Israel. ¿Quién? Un ciego. Un ciego estaba, aunque tenía los ojos físicos cerrados, el Señor le había tocado su corazón y su mente para que este ciego reconociera quién era Jesús, que Jesús es el rey, que Jesús es el hijo de David. Y entonces, a gritos, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Qué cosa tan hermosa. Y entonces imagínate, cállate. Y entonces él grita más fuerte. Y encontramos en este ciego algo que muchas veces en los que tenemos ojos no hacemos. Vas al trabajo o vas en el metro y hablas de Dios y nunca falta el que dice, cállate tú. Ay, sí, es que no quería molestar. Interesantemente, no queremos molestar a nadie. Pero, ¿y Dios? ¿Y Dios? Recuerdo parece que no tiene nada que ver con esto, pero recuerdo en el libro de Isaías. Viene el profeta Isaías y le dice a uno de los reyes, pide una señal. Y dice el rey, no, yo no voy a pedir señal porque no voy a molestar a Dios con eso. Y entonces el profeta Isaías le dice,
No les basta con ser molestos a los hombres, sino que también quieren ser molestos a Dios. O sea, si Dios viene y te dice que pidas una señal, ¿por qué no la pides? Y entonces continúa el profeta y le dice, pues como tú no quisiste pedir señal, de todas maneras Dios te dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿No quieres pedir señal? Dios de todas maneras te va a dar la señal. ¿Y por qué le estaba diciendo el profeta al rey que pidiera una señal? Le estaba dando la oportunidad al rey de que venciera a sus enemigos y le dice, mira, Dios te va a dar chance, nada más por puro amor a David. Pide una señal para que tú veas que Dios es y que Dios te va a ayudar. Y dice, no, yo no voy a pedir ninguna señal porque no quiero molestar a Dios con eso. No te basta con ser molesto a los hombres, que también molestas a Dios. Y a veces así somos. Es que el Señor ha de estar muy ocupado o tiene muchas personas aquí a atender. No, mejor no oro. Es que yo no quiero ser pedinche. En los tiempos de oración decimos, hermano, ¿tienes alguna necesidad? Ay, no, es que yo no quiero molestar. No te basta con molestarme a mí, que también eres molesto a Dios. Cuando Dios una y otra vez te dice, pide y se te dará. Pero muchas veces decimos, es que yo no quiero pedir. Y a veces no entendemos que también eso le molesta a Dios, que tú no pidas. Porque entonces, ¿quién hará eso? ¿Tú? Y a veces no entendemos, porque nuestra cabeza humana está corrompida por el pecado. A veces no entendemos que pedirle algo a Dios es glorificar a Dios. No solamente darle gracias, no solamente das gloria a Dios cuando agradeces, sino también das gloria a Dios cuando pides. Entonces, cuando tú y yo pedimos algo a Dios, estamos glorificando a Dios, estamos poniendo en un lugar alto a Dios, diciendo, Señor, yo no puedo, pero tú sí, ayúdame, por favor. Tengo esta necesidad, estoy cansado de mi esposo. No está ahorita aquí, la que está cansada de su esposo. Ahí está por ahí abajo. Luego le digo su nombre. Señor, ya me tiene cansado. Es difícil, ese es uno de los ministerios más difíciles de la iglesia, ¿sí? Ser la esposa del pastor. Estar cansado, ay, Señor, dame fuerza, dame ánimo, porque qué difícil es soportar a este muchacho. Y cuando ella hace eso, está dándole gloria a Dios. Si no lo hace, pues entonces, ¿qué hace? Le quita la gloria a Dios. A lo mejor nunca lo has pensado. Cada vez que tú dejas de pedirle a Dios, le estás quitando la gloria a Dios. Y cada vez que te dicen, ay, no hables de... A ver. Y entonces, ¿qué es lo que hace a este ciego? Por eso te digo, este ciego tiene los ojos más abiertos que a veces tú o yo. Porque cuando lo callan, él grita más fuerte. Pero y si a ti y a mí a veces nos callan o nos dicen que no hablemos de Jesús, o que no seamos amigos, más ciegos que el ciego. Nuestro espíritu y nuestro corazón a veces son más ciegos que la luz ciega. Y no vemos y no reconocemos quién es Dios. No reconocemos que tal vez si tengo vida es por Dios. Si tengo salud es por Dios. Si tengo un trabajo es porque Dios me lo dio. Si tengo una enfermedad es porque Dios lo permitió. Si me va bien en el trabajo es porque Dios así lo dispuso. Pero muchas veces no le damos gloria a Dios, no solamente en agradecer, sino también en pedir, Señor, tengo esta necesidad económica. Ya no me está alcanzando para los frijoles. Nada más para las lentejas porque son más chiquitas. Ya no como una docena de frijoles, sino nada más una docena de lentejas. Bueno, pues si no tienes, es porque tal vez no pides. Dice el Señor, pide y recibirás. Pero tampoco pidas egoístamente porque tampoco vas a recibir. Y ahora el tener que comer es egoísta, yo creo que no. Yo creo que no. También el Señor dice en la Escritura, en vez de que ustedes pidan, a ustedes les pedirán prestado.
Señor, dame la oportunidad, por favor, de salir de mis deudas. Pídele al Señor, no le pides al Señor. Y ustedes saben que aquí normalmente no hablamos del evangelio de la abundancia, de la prosperidad, pero en esta ocasión es muy necesario. Estamos en el contexto. Él tiene una necesidad física, tú a lo mejor tienes una enfermedad de meses o de años. Pero ¿por qué no le pides a Dios? En alguna ocasión un rey se enferma y entonces va a llamar a los médicos y viene Dios y le dice, ¿por qué fuiste a los médicos antes que ir a mí? Ahora no sanarás. Viene otro rey y se enferma y entonces va y le pide a Dios de las moscas, a Baal. Vayan y pregunten a Baal, el tipo de Eliseo, que si sanaré o no. Y entonces Eliseo se molesta y dice, ¿pero qué acaso no hay profeta en Israel y no hay Dios en Israel para que tengas que recurrir a los otros dioses? A veces molestamos a Dios porque nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales, económicas o de las que sea, recurrimos a todo menos a Dios. Al último dejamos a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Porque al final de cuentas, Jesús se acercó a Jericó. Jesús se acercó al hombre y a la mujer pecadora. Jesús se acerca. Y entonces tú y yo ciegos, ¿qué tenemos que hacer? Jesús, tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres el Hijo de David, tú eres el que reina eternamente y por siempre. Ayúdame, por favor. Ayúdame, tengo esta necesidad. Ten compasión de mí. En realidad no es porque me lo merezca, ni porque sea bueno, ni porque, ay, mira, ya llevo como 5 domingos y me he faltado a la iglesia. Es por pura compasión, no porque me lo merezca. Señor, ten compasión de mí, por favor. Versículos 40 al 43. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. De la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús. Y todos los que le vieron daban alabanza a Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Se acuerdan? Lo vimos hace 3 semanas. Tú sabes. Honra a tu padre. Esas cosas las he hecho desde chiquito. Ok, vamos a la parte más importante. Amarás al Señor tu Dios por encima de todo, es decir, que nada ni nadie sea más importante que yo. Ay, Señor, no me pidas eso. No me pidas eso. ¿No ves que tengo trastes que lavar? ¿No ves que tengo ropa que planchar? ¿No ves que tengo que ir al trabajo a eso? No me pidas eso. No me pidas eso. Qué difícil es para las personas que quieren sobresalir en algo secular entrar en el reino de los cielos. Porque ese Dios puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser la escuela, puede ser su esposo o su esposa, sus hijos. Ese es su Dios. Qué difícil. Una persona que tiene su corazón en el mundo y una persona que tiene el reconocimiento de quién es Dios, de quién es Jesús y dice, tú eres el rey, tú eres Dios, tú eres rey, eres grande. ¿Me recuerdan la canción? Eso es lo que hace este hombre y entonces él dice, bueno, antes dicen, cállate, no, yo tengo que alabar y glorificar a mi Dios, porque yo sé que Él es el Mesías, yo sé que Él es Dios, yo sé que en Él tengo salvación. Y entonces Jesús se detiene, a pesar de que los demás lo callaban. Posiblemente Jesús lo escuchó desde la primera vez, pero ¿qué pasa? Jesús sigue caminando. Y aquel grita más fuerte. Por eso les dijo, oren sin cesar. Eso lo vimos hace 4 semanas. Oren sin cesar. Pidan una y otra y otra.
y otra vez. Y entonces, ahora, el ciego se acerca a Jesús. Entonces, primero Jesús se acerca al ciego. Ahora el ciego se acerca a Jesús. Primero Jesús vino a ti. Ahora tú te tienes que acercar a Jesús. Y entonces Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ver. Recibe la vista. Tu fe te ha sanado. Y entonces en ese momento recobra la vista, glorifica a Dios y sigue a Jesús. Un poquito antes alguien no quiso seguir a Jesús y este hombre sigue a Jesús. Y a ti y a mí, que Dios nos ha quitado la ceguera espiritual. Ya que Dios ha venido a este Jericó, a ese lugar maldito y lleno de pecado. ¿Qué has hecho? ¿Te acercas a Dios? ¿Reconoces que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sigues reconociendo que tienes necesidad de ir cada día? Tu fe puede hacer, bueno, en realidad Dios, pero a través de tu fe, que esos problemas se vayan solucionando. Y entonces, recobra la vista y hace lo que se debe hacer. Glorifica a Dios. Ya Dios te ha abierto los ojos. Glorifica a Dios. Yo te animo. A más tardar a las 10:15. A más tardar a las 10:15. Todos los domingos empezamos a glorificar a Dios. Ya que Dios te ha quitado luego les digo cómo dice mi mamá. Ya que Dios te ha quitado la venda de los ojos, ven y glorifica a Dios. Y entonces, si las personas ven que tú glorificas a Dios, ¿cuál es el resultado? Y todos los que lo vieron, alababan a Dios. Si tú alabas a Dios, y si tu alabanza es verdadera, honesta, de corazón, los que están a tu alrededor también alabarán a Dios. Cuando tú digas, el Señor ha hecho esto en mi vida, los que están alrededor alabarán a Dios y entonces el Señor será glorificado. Y entonces, solo entonces, será llena la tierra de la gloria del Señor. Porque Dios no recibe gloria, porque tú y yo nos estamos robando la gloria de Dios. Dejemos de ser unos ladrones, porque muchas veces no solamente nos quedamos con la lana de Dios, nos quedamos todavía con algo más importante, la gloria de Dios. Si tú ves que Dios hace algo maravilloso en la vida de alguien, dale gloria a Dios. Si Dios hace algo en tu vida, dale gloria a Dios. Finalmente, para eso Dios te hace. Vamos a orar. Santo Padre, te doy muchas gracias porque en esta mañana me das la oportunidad de venir delante de mis hermanos para platicar un poco de lo que tú me enseñas, Señor. Ayúdanos, por favor, a cada uno de nosotros a no ser más ciegos, sino más bien alabar, bendecir y glorificar tu santísimo nombre, para que también los que están a nuestro alrededor te puedan dar la gloria y la honra. Señor Todopoderoso, bendito y alabado seas. Ayúdanos si es que aún no lo hemos hecho. Ayúdanos, por favor, Señor, y abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Ten piedad y misericordia de nosotros. Gracias, Padre. Amén. Bueno, les voy a pedir de favor a mis hermanos de la alabanza que se acerquen, los que estén.